Muy buenas noches, Shalom, Shanti, Namaste. Bienvenidos a Camino Amarillo, el programa sobre espiritualidad, vida sana y conciencia, el lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Soy Mariana Estrada y les doy la bienvenida a este espacio. Recuerda que Camino Amarillo es tuyo, aporta y enriquecelo haciéndonos llegar tus comentarios, tus sugerencias a nuestra cuenta de Twitter, @mariencamino7, aquí en Facebook, donde están viendo esta transmisión en vivo, en YouTube, donde también pueden ver la transmisión en nuestro canal, igual Camino Amarillo, en nuestra página web caminoamarillo.net. Les recordamos que estamos ahora con unas secciones en YouTube donde pues, con extractos de lo mejor de Camino Amarillo para los que les gustan las cosas más pequeñas, más concretas, puedan ahí en YouTube acceder a estos videos más cortitos de las mismas entrevistas que hacemos aquí todos los jueves en Camino Amarillo. Bueno, hoy tengo el gusto de recibir otra vez en este programa a Shivagam. ¿Cómo estás, querido Shivagam? ¿Qué tal, Marien? Pues muy bien, muy contento de estar en México. Estuve de vacaciones en mi tierra unos días y ya vuelvo a estar por aquí, por esta ciudad que tanto me gusta y que también me ha acogido siempre. Qué bueno, qué bueno. Pues me da mucho gusto, Shivagam, que ya estés por acá. Nos íbamos a hacer la entrevista antes, pero exacto, te nos fuiste de vacaciones. Qué bueno, hay que tomarse esos tiempos. Que luego, bueno, también ese es otro gran tema del que podríamos hablar, esta capacidad de poder no hacer nada, ¿no? Que pocos la tenemos en este mundo actual. Exacto, la importancia de descansar y entender que es una parte esencial, que no es una pérdida de tiempo, que no estamos siendo flojos, sino que es esencial para recuperarnos y para poder disfrutar de la vida. No todo puede ser esfuerzo, sacrificio y trabajo, ¿no? Eso es muy agotador. Así es. Bueno, Shivagam, déjame presentarte. Shivagam es el Dharmacharya, maestro de la sabiduría de la tradición budista Mahayana. Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en el ámbito de la terapia, el crecimiento personal y espiritual, e imparte conferencias, entre ellas con TED Talks, cursos, seminarios y talleres en varios países. En 2016 fundó la Escuela de Integración Emocional con el fin de dar terapia a quienes lo necesitan y certificar también a terapeutas profesionales. En cada edición, esto es un buen dato, la escuela cuenta con más de 1000 estudiantes, es muchísimo, Shivagam, de más de 45 países diferentes. Bueno, entonces, ahora sí que estás ya pisando fuerte en este tema de compartir la sabiduría y esta sabiduría de poder entrar en contacto con la gente y con sus problemas para que ellos mismos tengan herramientas para solucionarlos. Sí, exactamente. Esa es, digamos, uno de los objetivos que tenemos tanto en mi escuela como yo, como Shivagam, es pues dar sobre todo herramientas a las personas para que puedan ser autónomos e independientes también desde el punto de vista emocional y espiritual, ¿no? Que podamos encontrar esa paz, esa tranquilidad en nuestras vidas y a partir de ahí llevarla pues a las relaciones, al trabajo, a cada área de nuestra cotidianidad. Perfecto, bueno, Shivagam, pues hoy tenemos un tema muy interesante, muy actual, que decíamos antes de entrar en la entrevista, no es la primera vez que está sucediendo, no es que sea actual porque está sucediendo por primera vez en el mundo, es un tema que ha sucedido desde que el hombre es hombre y hay grupos, digamos, de sangas, hay grupos espirituales, hay grupos de contención donde uno busca esta familia elegida. El tema que vamos a tratar hoy es el de las sectas, que es muy importante para los practicantes espirituales poder diferenciar y ver qué causa este fenómeno, diferenciar entre un verdadero grupo espiritual y algo que ya se está convirtiendo en secta, en estos grupos ya con mucha neurosis, con mucha oscuridad. De entrada me gustaría, Shivagam, que definieras desde tu mirada qué es una secta. Bueno, seguro que en el diccionario hay una definición la cual desconozco,
pero mi experiencia como maestro espiritual es que una secta es un grupo donde te venden o te muestran una idea aparente públicamente, pero luego tienen una segunda idea escondida en la cual van a tratar de aprovecharse de alguna manera de las personas que se unan a esa secta. Y se suelen aprovechar, pues, principalmente económicamente a través de ganar y sacarles la mayor cantidad de dinero que puedan, pero luego también hay otras maneras que son como, por ejemplo, abusos de tipo sexual, que es uno de los que más ha habido últimamente, y también ese querer ejercer el poder sobre los demás, ¿no? Entonces es cuando te están queriendo, te dicen una cosa, pero luego se comportan de otra, tienen esas intenciones ocultas, tienen una agenda escondida que no es directamente lo que están diciendo, ¿no? Y pues se utiliza, como digo, a veces también para manipular a las personas, para obtener pues algún tipo de favor o de beneficio en algún ámbito de la vida cotidiana, y no hay esa honestidad o esa transparencia entre el mensaje y su manera de comportarse. Ok, ahora, para la mayoría de las tradiciones espirituales, el grupo espiritual es muy importante. Entonces, antes de pasar a cómo diferenciar, ¿por qué es tan importante el grupo, la familia, la sangha, la familia elegida espiritual? ¿Por qué es tan importante dentro de la práctica? Mira, no es que sea esencial como tal, pero sí, como tú bien dices, es muy importante. De hecho, la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir reunirse, juntarse. Entonces, aquí tenemos que entender una cosa: nuestro crecimiento personal, nuestro proceso terapéutico y nuestro proceso espiritual es algo que solamente podemos hacer individualmente. Yo, por mucho cariño o aprecio que te pueda tener, no puedo sanarte una depresión que tú tengas, lo tienes que hacer tú. Yo te puedo dar las herramientas, pero finalmente este camino es un camino individual. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En esa individualidad, la realidad está en que todos tenemos situaciones muy parecidas, problemas muy parecidos, y es agradable tener un grupo de personas que se sientan identificados, que se entiendan, con quien puedan compartir, platicar y no se sientan como los raros porque te guste meditar o porque creas en el Reiki o en la energía o porque creas en Dios simplemente. Y entonces se forman estos grupos que, como tú bien dices, en budismo se llama sangha. Y lo que hacemos ahí en esa sangha es tener el apoyo de los compañeros, ¿no? Oye, pues hoy estoy de bajona y pues ¿sabes qué? Voy a hablar con la sangha. A mí me gusta mucho actualizarnos y traerlo un poco más a la tierra todo. Hoy en día, las sanghas del budismo del pasado vendrían a ser los grupos de WhatsApp, algo, o un grupo de Facebook. Es algo tan sencillo como eso. Es un grupo donde las personas tienen un mismo interés y se comparte acerca de ese interés común. Y de ahí nos vamos alimentando todos, vamos teniendo apoyo, guía los unos de los otros, y esa es, digamos, la importancia, ¿no? Hace que sea más fácil el camino. Y luego, pues también se desarrollan muchas amistades ahí dentro porque pues tienen pues gustos afines. A veces también han surgido muchas relaciones dentro de esos grupos, de esas sangas, porque se conocen, se empiezan a gustar y bueno, pues es, digamos, para sentir que no estamos solos. El trabajo lo tengo que hacer solo, pero no estoy solo. Tengo compañeros, amigos, más gente que me puede apoyar y ayudar en este proceso. Y otra de las cosas que de repente oímos es que el trabajo en grupo, la energía que se consigue generar del grupo es muy fuerte y justamente es lo que decías, apoya la práctica. Sí, eso también es cierto. Sucede más cuando ya estamos en un evento, ya bien sea un evento online o en un evento presencial. La realidad está en que se suma la conciencia individual de cada asistente. No es lo mismo cuando a lo mejor doy una clase a 5 personas, que es la conciencia colectiva de ellos 5 y la mía son 6, a cuando somos 200 personas enfocados, meditando en lo mismo. Esa conciencia colectiva se exponencia y hace que tanto nuestra práctica como el efecto que estamos causando en la sociedad se amplíe de una manera muy elevada, ¿no? Entonces eso también es algo que ayuda y fomenta mucho y que también, como bien dices, es uno de los beneficios pues, de la sangha, de las reuniones que hacemos y de todo este trabajo, ¿sí? De acuerdo. Ahora, volvamos al tema de las sectas. ¿Cómo podríamos diferenciar
entre un grupo, ya un poco ya lo has estado mencionando, un grupo espiritual genuino y una secta. Y pegado a eso, ahora sí que junto con pegado, ¿hay riesgos en que un grupo espiritual con buenas intenciones iniciales se convierta en una secta? Sí, hay muchos riesgos de que cualquier grupo espiritual se convierta en una secta, porque pues a veces va a depender de quién guíe o lidere dicho grupo espiritual. La espiritualidad requiere de siempre estar pendiente de nosotros mismos, consciente de nosotros mismos. Y te voy a poner un ejemplo mío personal. Cuando yo empecé a ser famoso, por así decirlo, conocido hace muchos años, llegué a un momento en donde me desconecté un poco de la tierra. Se me subió un poquitito, por muy poco tiempo, una semana, no recuerdo que fuese más de una semana. No fue una secta ni nada de todo eso, pero por un momento me empecé a sentir como un poquito superior por ser conocido, por ser famoso, porque me parecen por la calle para la foto, para todo esto. Me perdí por muy poco tiempo. Y luego enseguida me di cuenta, hey, ¿qué estás haciendo? No, no, espérate, tienes que regresar otra vez a la humildad, tienes que volver a poner los pies en la tierra. Eso no es lo que es ser un maestro espiritual, ¿no? Afortunadamente yo me di cuenta, pues ya te digo, en menos de una semana tomé conciencia de lo que estaba pasando en mí. Era algo nuevo que nunca había experimentado. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Si ese grupo espiritual o si ese líder espiritual no tiene esa capacidad para darse cuenta de cómo se está desconectando, de cómo se le está subiendo, de darse cuenta del poder y la influencia que empieza a tener en las demás personas, si se empieza a desconectar de todo eso y no tiene una manera de regresar, puede ser que una filosofía que a lo mejor era buena se convierta en una secta porque simplemente no supo manejar pues la fama, el poder, el prestigio, todo este tipo de cuestiones. Y ahí es donde es muy importante la práctica constante, ¿no? Hay, por ejemplo, uno de los factores que yo siempre tengo en cuenta a la hora de detectar sectas es si el líder o los maestros te dicen, yo no tengo ningún problema, yo lo tengo todo resuelto, soy siempre feliz, yo no tengo ego, yo estoy por encima de todo eso, hey, esa es la primera alarma que a mí me suena. Porque la realidad está en que por muy maestros que seamos, somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros altibajos, tenemos nuestras dificultades. La diferencia está en que a lo mejor un problema que a una persona con poca experiencia le tarda 3 meses o 6 meses en sanarlo, a mí me lleva 24 horas, simplemente porque tengo mucha más experiencia y práctica. Pero yo reconozco perfectamente que en mi vida tengo algunos momentos, no muchos, pero tengo algunos momentos de enfado, de molestia, de decepción, de sentirme triste muy, muy de vez en cuando. Tengo esos momentos, sé que tengo un ego y no tengo ningún problema con ello. Entonces, no pretendo decir, hey, yo ya tengo todo resuelto. Lo que yo les digo es, hey, yo tengo ahora 39 años. De mis 39 años hacia atrás, lo tengo todo sanado. Pero de hoy en adelante, no, porque no sé lo que me va a suceder, no sé lo que me va a pasar. Y según vaya viviendo la vida, lo voy a ir resolviendo según vaya sucediendo. Entonces, esta es una de las partes importantes, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo no tengo ego, ya yo no sufro, estoy libre de todo eso. Estoy más allá del bien y del mal. Exacto. Ahí ya tenemos que empezar a sospechar que hay algo. Ese es uno de los factores. Otro de los factores que es muy, muy importante y que es el más clave de todo es la libertad. Pertenecer a un grupo religioso, espiritual, de crecimiento personal o como lo queramos llamar, de filosofía incluso, nunca, nunca, nunca puede privarte a ti de la libertad en ningún aspecto. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún líder, gurú o maestro te puede decir qué puedes comer y qué no. Es tu decisión. No te pueden decir con qué ropa te puedes vestir y con quién no. ¿Con qué no? No te pueden decir con quién puedes salir y con quién no, con quién puedes tener sexo y con quién no. No te pueden decir nada de todo eso. En el momento en el que empiezan a haber un montón de reglas, un montón de condiciones, un montón de cosas de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer, porque entonces estás mal visto o ya no eres parte del grupo o hay consecuencias, ahí también tienen que sonar las alarmas. Por ejemplo, en la Mahasriya decimos, la primera regla de la Mahasriya es no existen reglas.
Y la segunda es, eres libre. Y solamente en la libertad podemos encontrar, pues, paz, felicidad, superar nuestros problemas, iluminación, autorrealización, lo que cada uno quiera encontrar. Solo lo podemos hacer desde la absoluta libertad. Entonces, en un grupo espiritual que sea bueno, siempre tiene que haber esa parte de, hey, yo estoy aquí, yo hablo, doy mi opinión, doy mi punto de vista, pero no te lo impongo, no te obligo a que creas como yo, no te obligo ni siquiera a que practiques lo que enseño. Si lo practicas, bien, si lo practicas, tienes unos resultados, si no lo practicas, tienes otro. Esa es tu responsabilidad, no la mía. ¿No? Entonces, tiene que haber esa absoluta libertad. Cuando las personas me piden consejo, yo a veces les digo, hey, yo no te puedo decir lo que puedes hacer, pero considera esto otro. La decisión es tuya, ¿no? Entonces, no puede haber perdón, como que, caradita, no puede haber un imponernos sobre nadie, porque entonces estamos privando a las demás personas de su propia libertad. Por ejemplo, me llegan personas que han estudiado en otras tradiciones donde no se podía cuestionar lo que el maestro decía. Si el maestro decía blanco, es blanco y se acabó. Y si preguntas es porque no tienes fe, es porque eres un novato y no entiendes nada y te hacían sentir mal por preguntar. Cuando a la gente que estudia conmigo les digo todo lo contrario. Les digo, hey, es normal que no te guste todo lo que yo enseñe. Pero eso no quiere decir que no puedas estudiar conmigo. Es como querer ir a un restaurante y que te gusten todos los platillos del restaurante. Pues probablemente no. Habrán cosas de mí que te gusten, habrán cosas de mí que no te gusten. Toma lo que te gusta de mí, no tomes lo que no te gusta de mí o de mis enseñanzas. Esa, déjalo a un lado. Usa lo que sí te beneficia y hazme todas las dudas y preguntas. Les suelo decir, no me crean porque tenga un prestigio, una credibilidad o porque tenga libro publicado. No me crean por nada de todo eso. Tampoco me duden. Simplemente escucha, piensa, ten tu propio raciocinio, tu propio proceso, cuestiona las cosas, atrévete a cuestionarte a ti, pero atrévete a cuestionarme a mí, para que entonces siempre sepas que sigues teniendo esa libertad en tu mano, que sigues teniendo el poder de tu lado y que no hay ningún tipo de imposición por parte pues, de ese grupo religioso, espiritual o filosófico. Eso que acabas de mencionar, Shivagam, es muy importante, este tema del poder. Porque muchos de los que llegan con un maestro están dispuestos y no solo dispuestos, ceden su poder al maestro. En este sentido, ¿qué podríamos decirle a la gente? Esa es otra de las claves, ¿no? Si un maestro necesita tener el poder sobre el estudiante, es que el maestro no ha encontrado su propio poder. Y entonces se crea esa relación de dependencia. El maestro necesita al estudiante, el estudiante necesita al maestro. Por tanto, ese es otro símbolo o síntoma que podemos identificar cuando hay algo raro. Lo importante, cualquier buen maestro, terapeuta, psicólogo, filósofo, lo que va a hacer es entregar las herramientas necesarias al estudiante para que tenga su propio poder, para que encuentre y tome su propio poder, en lugar de ejercer poder sobre ellos. Es un poco ese dicho de no le des pescado, enséñale a pescar. Claro. Entonces, tiene que haber esa parte, y eso es algo en lo que yo insisto mucho. Les enseño a mis estudiantes a que tomen su poder, a que nada ni nadie tenga poder sobre ellos. Pero cuando les enseño a que nadie tiene poder sobre ellos, les estoy enseñando también que yo no tengo poder sobre ellos, porque nadie implica a todo el mundo, yo incluido. Entonces, es algo en lo que insistimos mucho en la maestría de, hey, nadie tiene poder sobre ti. Lo que la gente diga, opine o te comente es una opción, un consejo, una opinión, pero no significa que te lo tengas que creer, no significa que tengas que obedecer, y mucho menos si tú sientes que va en contra de lo que a ti te apetece hacer o de lo que tú sientes, ¿no? Toma tu poder, permanece en tu poder, en tu centro, y no dejes que nadie te manipule o te ejerza ese poder contra ti. Mantente en tu centro siempre. Claro. Ahora, lo que pasa es que de repente puede ser difícil que una figura de autoridad, una figura de sabiduría que uno le reconoce ciertas características, cierto, como tú decías al principio, cierto camino recorrido,
es difícil porque la naturaleza de repente del grupo humano es esa, seguir a un líder y es muy difícil de repente evitar justamente, y también lo dijiste, entregar el poder, porque entonces nos sentimos fuera, nos sentimos que ya no estamos dentro del grupo, participando activamente dentro del grupo, porque yo estoy aparte, yo no le estoy dando todo, cuando al contrario, eso es lo sano. Claro, ahí también depende mucho de la actitud y de la forma de enseñar de el líder o del maestro. Yo sé que si yo quisiera, tendría mucho poder sobre las personas. Y ese, por ejemplo, es uno de los motivos por los cuales nunca hago publicidad de ninguna marca de absolutamente nada. Tuve una experiencia hace muchos años donde pues yo tenía un celular de una marca y estaba comiendo con 3 estudiantes que tenían otra marca de celular. Y yo hice una broma inocente de mi parte sobre la marca de celular de estas otras 3 personas. Fue simplemente una broma. 4 días después, de esas 3 personas, 2 de ellas habían cambiado de marca de celular y se habían comprado exactamente el mismo celular, la misma marca y el mismo color que tenía yo ese día. Y mi karma fue que 3 días después, mi celular magnífico se me averió. Y es como yo entendí en ese momento, hey, tengo que tener mucho cuidado con todo lo que digo, con todo lo que hago, porque obviamente existe eso que tú acabas de comentar, ese idealizar a las personas, ese poner en un altar en ese, por ejemplo, en términos de marcas, ese es el motivo por el cual nunca muestro marcas de absolutamente nada. Pero luego esto hay que llevarlo a todos los demás ámbitos. Tengo que tener mucho cuidado con todo lo que digo, con todo lo que publico en mis redes sociales, con todo, porque sé pues la influencia que tengo en aquellas personas que me siguen. Pero esa es parte de mi responsabilidad como pues líder espiritual, gurú o maestro que soy. Y eso es lo que me hace también siempre permanecer en integridad, siempre observándome y siendo muy prudente en ese sentido, ¿no? Para evitar pues que haya que caigamos en ese tipo de actitudes y de comportamientos. Y esto también va un poco de la mano a que un buen maestro espiritual siempre enseñamos a dejar de idealizarnos, a no caer en la idolatría, en no caer en poner a nadie en un pedestal. Cuando una persona me pone en un pedestal, lo que sucede es que a mí me pone arriba, pero al mí ponerme arriba se está poniendo a sí mismo abajo. Y eso hace que sea algo más inalcanzable, se está poniendo por debajo. Y eso no es bueno. Siempre tenemos que contemplar a todo mundo de igual a igual. Todos somos iguales y yo solamente soy especialista en un ámbito. Pero a veces, por más que lo explico, caradita, a veces, por más que lo explico, a las personas les cuesta ese proceso y te voy a explicar el por qué. Cuando a lo mejor yo estoy dando un retiro o un curso y hay personas que están deprimidas, que lo llevan pasando muy mal y que a lo largo del curso sienten liberación y pueden volver a conectar con alegría y con amor y se sienten agradecidos porque se acaban de quitar un peso de encima muy grande. Todos esos sentimientos que sienten durante el curso abren sus ojos y a quien ven delante es a mí. Y de manera inconsciente proyectan todo ese amor, toda esa gratitud, toda esa alegría en la persona que tienen delante. ¿Y qué hacen? ¡Fum! Lo empiezan a idealizar, a idolatrar. Eso es algo que sucede de manera normal. Pero vuelvo a repetir, ahí es donde está la importancia de ese maestro, de decir, de explicarlo, de explicar cómo funciona esta mecánica. Y lo que yo les explico es, hey, por favor, que tengan gratitud hacia mí, es fantástico. Que tengan aprecio es fantástico. Idolatría y fanatismo no, no lo quiero, no lo acepto. Y ahí es donde está esa responsabilidad también del maestro de decir, yo no acepto tener poder sobre nadie, yo no acepto la idolatría, el fanatismo, no acepto ninguno de esos comportamientos, no, porque no son sanos para nadie. Y de esa manera, cada uno está en su lugar. Y yo soy simplemente como un chef que está especializado en la comida, pero en otros ámbitos de su vida no. Pues yo estoy especializado en el ámbito de las emociones, de la espiritualidad, pero en otros ámbitos soy un desastre. Pues ya está, sin más. Cuando una persona va a tomar un curso de cocina,
paga su curso de cocina, aprende con el chef y cuando el curso terminó siente gratitud por el chef y ya está, pero no le debe nada más, hasta ahí se acabó. Bueno, cuando alguien toma un curso conmigo o con cualquier maestro o gurú espiritual, esa debe de ser la actitud. Es simplemente una persona especialista en algo en concreto. Y cuando ese curso termina, no le debes nada, se acabó. Ya está, no hay más que eso. Entonces tenemos que normalizar esa relación entre maestro-estudiante y entender que simplemente es una relación de igual a igual, donde yo aporto unos conocimientos, tú tomas esos conocimientos y se acabó, no hay más que eso. Y en ese sentido, bueno, me surgen muchas preguntas, pero una de ellas, la primera es, ¿cuándo es el momento de dejar al maestro, de dejar a ese gurú e ir por algo más? Perdóname, se te cortó. ¿Cuándo es el momento de? De dejar a un maestro, de decir, aquí ya terminé, aquí voy a lo siguiente. Me encanta esa pregunta. Cuando consideramos el dejar a un maestro, es porque considerábamos que estábamos con ese maestro. Y ahí hay un error en la propia relación que estamos estableciendo. Y te pongo un ejemplo. A mí personalmente me encantan las pizzas. Cuando se me antoja una pizza, voy a una pizzería y me como una pizza. Pero el hecho de que me como una pizza no quiere decir que pertenezca a un grupo de pizzeros, sino en ese momento me apetece una pizza, me la comí. Si al día siguiente me apetece un sushi, me voy a ir a un sushi. Pero cuando estoy en el sushi no estoy traicionando a la pizza, no estoy yendo en contra de las pizzas, simplemente estoy comiendo algo diferente. Cuando estudiamos con un maestro espiritual o en una tradición, no pertenecemos a esa tradición. Es una pizzería espiritual. Entonces la gente viene conmigo, estudia conmigo cada vez que se le antoja, cada vez que le apetece. Y cuando ya no le apetece, pues simplemente no vienen, luego regresan, luego no, luego, pero no hay ese pertenecer. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo es bueno dejar de estudiar con un maestro espiritual? Cuando ya no te apetece. En la mayoría de los casos suele suceder cuando tú sientes que ya no te aporta nada o cuando sientes que quieres probar y cambiar. Y aquí hay otra cosa importante para diferenciar en una secta. En la mayoría de las sectas, te hacen convencer de que tiene que haber una exclusividad, como un contrato de permanencia, y que mientras estás estudiando con ese maestro o con esa tradición, no debes de estudiar con nadie más y te empiezan a mentir diciendo que es para no mezclar energías, no mezclar conceptos, y se inventan N cantidad de cosas. Incluso en la India te dicen que tienes que elegir un maestro para toda tu vida y que una vez que lo eliges no puedes cambiar de maestro. Eso es falso, eso es totalmente falso. Es una muy buena estrategia de marketing, pero es falso y va en contra de lo que enseñamos. Entonces, para mí, un maestro espiritual es como restaurante. Cuando se te apetece estudiar una pizza de una pizzería, cuando quieras sushi, ve sushi. Cuando quieras estudiar, desde mi punto de vista, estudia conmigo. Cuando quieras escuchar a Sadhguru, que es un maestro excelente, escucha a Sadhguru y ya está. Entre Sadhguru y yo no hay competitividad, no hay problema. No, y de hecho yo animo a mis estudiantes a que no estudien solamente conmigo, que oigan otros puntos de vista, a que practiquen otras técnicas para primero evitar caer en comportamientos sectarios de la Maharishi y Shivagan es lo mejor que hay en el mundo. No, no soy lo mejor. Soy eficiente, soy bueno, pero no hay un concepto de lo mejor. Entonces, escuchar esos otros puntos de vista nos abre la mente para decir, ah, bueno, mira, también me gustó esto, ¿no? Y así nuestra mente sigue siendo libre y no caemos en esas cosas de yo tengo la única verdad. Oye, pues no, no es así. Ok. Ahora, en este sentido, lo que manejan algunos maestros o grupos es que si tienes que seguir un solo camino para que profundices. O sea, que este tema ok, ahorita me interesa Shivagam, ahorita me interesa Drupa, así, el Dalai Lama y etcétera. Sino, esta idea se vende mucho, y tú dime tu opinión. Hay que seguir un camino en específico para poder tener resultados o no necesariamente? Mira, va a depender de qué es lo que estemos buscando. Es como si tú te quieres poner a dieta y entonces haces 7 dietas al mismo tiempo. Pues puede ser que alguna dieta sea contradictoria con la otra.
¿ok? Pero cuando hablamos de la espiritualidad no es tanto así. Hay una realidad. Para obtener resultados tenemos que practicar aquello que aprendemos. Entonces, si yo te enseño un ejercicio, una técnica, y te recomiendo practicarla de una manera determinada, no tienes por qué hacerlo. Pero si lo haces de la manera que te digo, es la forma de obtener los mejores resultados posibles. Ahora, si empiezas a estudiar con diferentes maestros, te van a dar diferentes puntos de vista y si es posible que primero que nada haya una confusión, porque yo voy a explicarlo de una manera, la otra persona lo va a explicar de otra. Por lo general suele haber muchos puntos de concordancia, pero van a haber esas pequeñas diferencias que pueden causar confusión si no se encuentra ese acople, ¿no? Pero no hay ningún problema al respecto. Para obtener resultados, lo que tenemos es que practicar. Entonces, si yo un día tomo una clase con uno, otra clase con otro, otra clase con otro, estoy probando cosas diferentes. Se pueden complementar muy, muy bien y no hay ningún problema. Si ya luego yo quiero un resultado específico, pues entonces a lo mejor lo que voy a hacer es centrarme con un maestro o con una técnica, profundizar en esa y luego el resto lo voy a hacer un poco más como un hobby, como un extra, donde no me lo voy a tomar tan en serio, solamente pues voy a escuchar o practicar menos, pero me voy a comprometer con una, por una cuestión solamente de tiempo en realidad, por una cuestión de tiempo y de práctica. Y también voy a añadir otro punto aquí que también es importante. Todo lo que hacemos desde el punto de vista del crecimiento personal, terapia y espiritual, abre procesos en nuestro interior. Entonces, suponte que tú empiezas a tomar conmigo un curso acerca de la ansiedad y con otro maestro empiezas a tomar un curso acerca de ruptura de corazón y con otro maestro empiezas a tomar un curso acerca del manejo de la ira. Está fantástico. Ahora te puedes encontrar con el problema que has abierto 3 procesos al mismo tiempo. Y aquí la pregunta es, ¿tienes el tiempo, la dedicación y la determinación para llevar 3 procesos al mismo tiempo? ¿Sí? Entonces, no es solamente una cuestión de si es bueno o no, sino es una decisión muy personal. Lo único que es importante es que ningún maestro te puede decir, tienes que ser exclusivo conmigo, porque sí. No, eso sí es verdad que no. Eso sí es verdad que no. De acuerdo. Ahora, en este sentido, ¿cómo ya nos has dado varios elementos donde podemos empezarnos a dar cuenta si el grupo, si estamos dentro, si el maestro o el grupo se está convirtiendo en una secta? Pero de fuera, ¿cómo podríamos ver que un grupo se está convirtiendo en secta? Porque hablabas esto de la exclusividad, esto de sentirse pues este grupo en el que yo estoy es donde estamos los iluminados, ¿no? Entonces, para empezar, si yo me salgo, ya no voy a ser iluminado, ¿no? Y es como esta diferencia con el otro. Mi grupo es el bueno, ¿no? Y exclusivo, y etcétera. ¿Qué otros elementos podemos encontrar cuando decimos, este grupo ya está cayendo en este sectarismo? Bueno, una cosa que es importante es también diferenciar cuál es la enseñanza y la actitud del maestro o maestra o líder de las personas que participan en ese grupo, porque con frecuencia suelen haber diferencias, ¿no? Yo enseño algunas cosas muy claramente, pero luego no todo el mundo lo entiende igual y te voy a poner un ejemplo. El Papa Francisco ha dicho N cantidad de veces que la iglesia debe de abrirle la puerta a las madres solteras, a los padres solteros, al colectivo LGTB. Lo ha dicho muchas veces. Es el Papa, es el líder del catolicismo. Y sin embargo, hay muchos sacerdotes que no le hacen caso y hay muchos feligreses, muchos seguidores católicos que no hacen caso a lo que su líder está diciendo. Pero el Papa está haciendo lo correcto, está diciendo lo correcto. Tenemos que abrirle las puertas de la iglesia a todo el mundo que quiera venir, en lugar de discriminarlo. Entonces, en algunos grupos sucede eso. El líder o la persona a la cabeza dice una cosa, pero a toda la jerarquía o a todos los participantes les cuesta porque causa fricción y entonces es ligeramente diferente, ¿no? Entonces, por eso para mí siempre lo importante es ver al maestro o a los maestros principales, ¿no? Esa es una cosa importante. Luego, con respecto a la pregunta que me hacías, hay otra cuestión que tiene que ver con el secretismo, ¿no?
grupos en donde te dicen todo lo que pasa aquí queda aquí y no se puede, no puedes decir nada de lo que pasa aquí, no puedes contar absolutamente nada y no te explica muy bien el por qué. Entendamos una cosa, si es una terapia grupal, cuando yo hago terapia grupal, lo que les digo es, hey, por respeto a la intimidad y a la privacidad de lo que cada uno de nosotros vamos a compartir, vamos a no contar los casos o las experiencias que cada persona va contando, por respeto. ¿Okay? Pero si quieren contar lo que hicimos, cómo lo hicimos, todo eso, no hay ningún problema. Entonces, en muchas sectas existe ese secretismo, porque no quieren que se haga público para que no los agarren, para que no se descubra. Y entonces todo es como muy oculto, muy secreto, lo que sucede ahí y te hacen sentir mal para que nunca puedas contar nada afuera. Ahí ya hay mucho, ¿no? Ahí ya hay algo muy raro. Entonces a mí me ha pasado una persona muy cercana hace muchos años que empezó a tomar terapia grupal. Y yo le dije, bueno, pues cuéntame, ¿qué tal fue? No te puedo contar nada. Está prohibido contar nada de lo que sucede ahí dentro. Y yo, híjole, me empecé a preocupar porque era una persona muy cercana. Ya luego investigué y me di cuenta que lo que ese grupo decía no era eso, fue un malentendido de esta persona cercana a mí. Lo que ese grupo decía era justo lo que te estoy diciendo. Por la intimidad de las personas en una terapia grupal, no cuentes el problema de la gente. Pero si quieres contar cómo se hace la terapia grupal, cómo funciona, además es una de las más conocidas hoy en día. Esta persona estaba tomando terapia de constelaciones familiares y yo soy constelador familiar. ¿No? Entonces, pues obviamente es una terapia que al principio es un poco rara de entender y de comprender, pero es una terapia totalmente sana que no es una secta y que funciona muy bien, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay ese secretismo, esas prohibiciones que vienen de los líderes, de los maestros, ahí también nos tiene que sonar un poco la alarma. También hay otro y es el aislamiento. Cuando para pertenecer al grupo o a esa filosofía, tienes que aislarte de tu trabajo, de tus amigos, de tu familia, de tu entorno más cercano. Ahí también tienen que empezar a sonar las alarmas. Porque, hey, para yo sanar mis problemas o para yo encontrar la iluminación o sentirme feliz, ¿por qué tendría que alejarme de mis seres queridos? Lo hacen porque saben que los seres queridos van a tratar de sacarte de la secta. Entonces llevan a la persona a sentirse entre la espada y la pared, de elegir entre la familia, los amigos y la secta, y lo que hacen es hablar mal de sus familias para que causar toda esa fricción y ponerles en esa tesitura, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Mi pareja no practica nada de lo que yo hago. Vengo de estar 15 días de vacaciones con mis padres, mi hermana, mi sobrino, con mis amigos de la universidad. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que hablamos casi a diario. O sea, yo todas mis relaciones de amistad y familiares que he tenido durante toda mi vida las sigo teniendo. Y jamás invito a las personas a que se aíslen. Hay situaciones dramáticas donde a lo mejor es una familia tóxica o una relación tóxica, entonces en esos casos sí lo diré, pero por una cuestión de salud mental y emocional, no por otra cosa. Entonces, cuando pues te empiezan a hablar mal de tu familia o te empiezan a decir que te tienes que aislar porque no te entienden, etcétera, etcétera, ahí también tienen que de nuevo sonar las alarmas. Pero tenemos que encontrar también un punto medio lógico, y es que cuando empezamos a estudiar cualquier cosa alternativa, es normal que la familia se preocupe al principio. Es normal que la familia se quede como, hey, ¿dónde te estás metiendo? Porque es algo que no saben, es algo que suena raro y tienen miedo. Muchas veces estas personas empiezan a estudiar conmigo porque están deprimidas o se sienten mal, están en un estado de mucha vulnerabilidad y su familia se preocupa. Entonces, lo que yo les suelo decir es totalmente normal que tu familia se preocupe de que estás en una secta. Les va a llevar un año y medio ver que no me has regalado tu casa, que no me has regalado tu coche, que no has dejado tu trabajo, que no has abandonado a tu familia, que no has hecho ninguna tontería y que solamente estás más feliz que antes. Cuando ellos vean en ese tiempo que sigue siendo la misma persona, solo que más feliz, entonces ya dicen, bueno, está haciendo sus cosas raras y ya está.
y ya se despreocupan de que sea una secta, porque verdaderamente no ven ningún comportamiento pues, de aislamiento o de superioridad o de respeto al maestro o a la tradición. Y entonces ya como, bueno, pues hay quien tiene como hobby ir a clases de baile y hay quien tiene como hobby pues tomar clases de meditación y terapia. Ya está, no hay más problema que eso. De acuerdo, y estamos hablando ahí de cuando se dan cuenta de que no hay este control sobre la persona, ¿no? Y otra cosa que también tal vez podríamos identificar de un grupo que secta es esta idea de, no, es que no cualquiera puede entrar aquí, solo los elegidos, ¿no? Y para ser elegido tienes que hacer cosas. Esa es una práctica muy común de las sectas. En la vida, todos, si somos honestos, a todos nos gusta recibir atención, a todos nos gusta recibir amor y a todos nos gusta sentirnos especiales. Tenemos que ser honestos. Ahora, la realidad es que nadie es especial. Entonces, esas sectas, ¿qué es lo que utilizan? Ese sentimiento, esa necesidad de atención, de amor y de sentirte especial, de sentirte que eres un ser especial o que tienes un lugar especial y lo utilizan para decir, esto no es para todo el mundo, es solamente para las personas especiales, ¿no? Y para ser especial tienes que hacer todo esto. Y ahí, esa es otra cosa que nos tiene que sonar la alarma de, hey, ¿por qué voy a ser especial? Cuando, por ejemplo, yo lo que enseño a las personas es justo lo contrario. No eres especial, deja de querer ser especial porque no lo eres. Y se acabó. Entonces, si quieres participar, participa, si no, no, pero no vas a ser más especial por ello, por participar ahí. Y simplemente es así, ¿no? Luego también está la otra cuestión. Por ejemplo, la Mahavriya, que es la tradición a la que yo pertenezco, tenemos estudiantes que no son sacerdotes como tal, sino son simplemente participantes que vienen a los eventos, a los cursos y hasta ahí. Pero luego hay personas que se les despierta el deseo de dar clases, de ayudar a otras personas o de transmitir estas enseñanzas. Y para las personas que así lo quieren, pues tenemos lo que llamamos el camino del sacerdoticio, que son pues 3 ordenaciones para poder dar clases e impartir estas enseñanzas. Y esas 3 ordenaciones, pues a veces hacen que se despierte competitividad entre las personas, porque uno tiene la segunda ordenación, otro tiene la primera, otro está empezando, pero es como cuando estás en la universidad o cuando estás en el colegio, es algo que es totalmente natural y que nosotros mismos insistimos en que no tenemos que compararnos, en que no tenemos que caer ahí, sino que es simplemente un proceso de aprendizaje en el que todo el mundo va avanzando y va evolucionando, ¿no? Pero eso digamos que es el porcentaje menor. La mayoría de las personas que vienen a mis eventos no son sacerdotes de la maestría, es simplemente gente que viene, toma sus cursos, se va y ya está, hasta ahí, ¿no? Pero luego hay gente que tiene esa pasión y lo que hacemos es formarlos, capacitarlos y a veces eso pues les hace sentir como especial y cuando nos damos cuenta les decimos, no, no eres especial por tener un título. El título quiere decir que quieres ayudar a los demás. No quiere decir que tú seas superior a nadie. Cuando tienes un título de sacerdoticio en nuestra tradición, quiere decir que eres tú quien está al servicio de la humanidad. No la humanidad está a tu servicio, es justo lo contrario. Y es algo en lo que insistimos mucho para que precisamente evitemos ese tipo de comportamiento. Okay. Ahora, en este sentido de tener que ir escalando y haciendo cosas para que el grupo, para que el maestro, para ser aceptado, para pertenecer, el tema sexual es recurrente en este tipo de grupos, de sectas. ¿Por qué, Shivagan? Bueno, el sexo es uno de los principales problemas que tiene la mayoría de las personas. Muchísimas personas tienen muchísimos bloqueos sexuales por diferentes experiencias, por traumas, por tabúes, por religión, por creencias, por lo que sea. Y la realidad está en que hay tradiciones que enseñamos mucho acerca de la sexualidad, hay tradiciones que ni lo nombran. Por ejemplo, si hablamos del catolicismo, en el catolicismo prácticamente no hay una enseñanza acerca de la sexualidad y la poquita que hay debería terminar de desaparecer porque no es sana, no es buena, es muy confusa.
Y entonces hay otras tradiciones como por ejemplo nosotros hablamos muchísimo de sexualidad para que las personas puedan emanciparse, puedan liberarse. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, de la misma forma en la que antes te decía que una persona que es un maestro está expuesto a la gente y sientes ese amor, esa gratitud y te empiezan a idolatrar y todo esto, pues si el maestro no sabe controlarse a sí mismo y no tiene una maestría sobre sus deseos sexuales, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que ese amor y cariño que una persona puede sentir hacia mí se puede empezar a transformar en sexual. Claro. Y obviamente el estar sobre un escenario, seas maestro espiritual, seas cantante, conferencista o lo que quiera que sea, te expone muchísimas personas. El exponerte a muchísimas personas hace que te lleguen muchas ofertas, proposiciones, como lo quieras llamar, del ámbito amoroso sexual. Y uno de los principales problemas está en que la mayoría de las tradiciones no tienen una enseñanza acerca del manejo del amor y la sexualidad profunda. Nosotros sí lo tenemos y se lo exigimos a todos aquellos que quieren ser maestros de nuestra tradición. Les obligamos, no les obligamos en plan pistola en la cabeza, sino es uno de los requisitos para ser maestro de nuestra tradición, es haber hecho ese proceso de manejo el amor y los deseos para evitar todo ese tipo de abusos. Entonces, esta es otra de las claves que tenemos que tener en cuenta. Hay tradiciones y me han llegado muchísimas personas abusadas de diferentes tradiciones porque el maestro les dijo que para iluminarse tenían que tener sexo con él o con ella. Esto es totalmente una forma de manipular a las personas. Muy oscura. ¿Eh? Muy oscura. Sí, pero aquí también voy a decir algo que va a sonar borderline, en el límite. Si tú alguna vez has tenido sexo con una persona muy superficial, muy materialista, con muy mala vibra, luego te quedó esa sensación de, ¿por qué lo hice? Y de no me tuvo en cuenta, solamente me utilizó para tener sexo y tienes ese sentimiento negativo por haber tenido sexo con una persona que vibraba muy bajo. Estamos de acuerdo, ¿no? Cuando eso sucede. Bien, cuando tienes sexo con una persona que vibra más alto que tú, tienes el sentimiento opuesto. Tienes el sentimiento de, oye, pues es una persona linda, me trató con amor, me trató con cariño, me sentí bien, me sentí a gusto, porque es una persona que se supone más consciente. Entonces, hay una realidad. Tener sexo con una persona que está más consciente que nosotros nos aporta esa parte positiva. ¿Okay? Como tener sexo con una persona menos consciente que tú te aporta la parte negativa. Pero esto no quiere decir que la manera para llegar a la iluminación sea el sexo, no. Eso, discúlpame, pero no, en absoluto no. ¿Okay? Entonces, no confundamos el hecho de que la sexualidad es influenciada por la vibración de las personas con que esa es la única manera para lograrlo. No, discúlpame, pero no. Y es muy importante que ningún maestro ni maestra utilice esa carta para obtener sexo. Lo que yo les digo a mis estudiantes, a las personas a las que formo, hey, el amor y el sexo es una parte más de la vida y tienes derecho a tener sexo y disfrutar. Ahora, nunca utilices el comodín de estoy iluminado, o soy maestro de la Mahashriya, o soy súper consciente, o te vas a iluminar si tienes sexo conmigo. Nunca utilices esos comodines para tener sexo. No, si quieres ligar, liga como cualquier ser humano, como cualquier persona. No te agarres a eso porque vas a caer en manipulación, vas a caer en que alguien a lo mejor no quiere tener sexo contigo, pero sí quiere la iluminación y lo va a permitir sin quererlo y eso es un abuso sexual. Entonces, jamás debemos de utilizar esa carta en el ámbito, ¿no? Y luego está la otra parte. Si tú vas a por ejemplo, mi pareja me cuenta una vez al año, antes de la pandemia, hacían una convención y llevaban a todos los compañeros de trabajo a un hotel en Cancún y más de 500 personas. Y mi pareja me contaba cómo, pues, en esos 5 o 6 días que están, los cambios de habitación, la cantidad de personas que tenían sexo entre compañeros, jefes con empleados y lo normal entre los seres humanos. ¿Okay? Cada vez que se junta un grupo así. Bueno, pues a veces sucede en los grupos espirituales, cuando se juntan,
sucede lo mismo. Y en mis propios eventos, no durante mis eventos, sino cuando mi clase ya terminó, pues a veces sucede que personas tienen sexo entre ellos y puede suceder que un estudiante tenga sexo con alguien que es sacerdote, porque en nuestra tradición los sacerdotes pueden tener sexo sin ningún problema, y sucede lo mismo que sucede en cualquier empresa, en cualquier reunión social, en cualquier lugar. Y ahí no hay ningún tipo de abuso, siempre y cuando no haya todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Ese hacerlo porque yo soy superior, porque yo soy tu maestro y entonces tú lo tienes que tener conmigo, o porque así te vas a iluminar, o porque así vas a desbloquear, porque ese es otro argumento que utilizan. Tienes un bloqueo sexual y tienes que tener sexo conmigo para que desbloquees ese trauma sexual. Discúlpame, no. Para sanar cualquier bloqueo sexual o trauma es 95% terapia y un 5-10% que sí se debe de hacer a través de la práctica, pero no tiene por qué ser con tu terapeuta o con tu maestro. Tú buscas con quién resolverlo. ¿Okay? Una vez que ya lo has sanado, ese 5-10% es tener sexo con alguien y ver cómo te sentiste para comprobar que ya lo hayas superado, pero no tiene por qué ser con tu gurú o con tu maestro. Entonces, siempre que haya un consentimiento mutuo, siempre que no haya un intentar aprovecharte de la debilidad de las personas para obtener sexo, el sexo es consentido, es algo bueno, es algo maravilloso y no hay ningún problema, ¿no? Lo que no puede haber es un abuso de autoridad, una manipulación a través de las debilidades de la otra persona, etcétera, etcétera. Pero ahí también tenemos que comprender, mi trabajo como terapeuta y maestro espiritual es saber cuáles son los problemas que las personas sienten. Y eso es parte de mi chamba. Es como un policía tiene que saber matar, pero que un policía sepa matar no quiere decir que vaya matando por ahí, no. Cuando llegue el momento, si lo tiene que hacer, lo va a hacer porque sabe cómo hacerlo, pero no se pasa el resto de la vida matando. Entonces, yo como terapeuta, un maestro espiritual, pues tengo ese entrenamiento, esa capacidad para detectar cuáles son las dificultades, los problemas, las inseguridades de todas aquellas personas con las que yo platico o me piden ayuda. Eso no quiere decir que lo utilice para yo tener absolutamente nada, y mucho menos desde el ámbito sexual. Entonces, eso es muy, muy importante. Y en este sentido, es muy, muy, muy importante que todas las personas, hombres, mujeres, sepan y les quede muy claro, tú solo debes de tener sexo con alguien que te apetece, con alguien que tú lo quieres tener. Y no puede ser de otra manera. Y si tienes dudas de si quieres tener sexo o no, es mejor que no lo tengas hasta que te sientas convencido o convencida de que lo quieres tener. Y si tú decides, venga, sí, me apetece tener sexo con esta persona, sea compañero, gurú, maestro, lo que sea, a final de cuentas es ser humano. Y tú dices, venga, pues sí me apetece tener sexo, vamos a tenerlo. Y van a la habitación y en algún momento tú sientes, ¿sabes qué? Cambié de opinión. En ese mismo momento tienes que saber que tienes derecho a cambiar de opinión y que en ese mismo momento tienes que decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Lo siento mucho, he cambiado de opinión, no me apetece tener intimidad contigo. Y si la otra persona se molesta, se enfada, ese es su problema, no el tuyo. Porque a veces esa es una de las formas en las que suceden esos abusos o esas situaciones. Porque pues sí querías, pero llegas a la habitación y viste algo que no te gustó o tuvo un comportamiento que no te agradó o simplemente cambiaste de opinión, pero ahora te sientes mal porque la otra persona está ahí, tiene expectativas de tener sexo, no sabes qué hacer, te da miedo decirle que no y al final terminas cediendo porque no te atreviste a decir no. Entonces es muy importante que entendamos que tu cuerpo, especialmente tus genitales, solo lo pueden tocar aquellas personas a las que tú le des permiso. Y en el momento en el que no quieras, decirlo y decir, ¿sabes qué? Lo siento, cambié de opinión, me voy. Y de esa manera evitaremos que haya todo ese tipo de abusos que se dan en estas sectas, ¿no? Otra situación parecida a esto, que también me han llegado muchos casos de eso, es un maestro o maestra le dice a su estudiante, oye, tienes un bloqueo sexual, tienes un trauma sexual, lo cual en muchas ocasiones es cierto. Dice, te voy a hacer un tratamiento, una sesión para ayudarte a desbloquearlo.
Y en esa sesión, pues, suele haber una parte terapéutica, pero suele haber una parte que implica trabajo físico, ya bien sea Reiki o alguna técnica que implica contacto físico. Y entonces ahí es donde el terapeuta o la terapeuta se aprovecha para tocar los genitales de la otra persona para así poder desbloquear. Discúlpame, pero no. En primer lugar, la energía pasa perfectamente a través de la ropa. Okay. Así que nunca te tienes por qué desnudar para recibir un tratamiento de Reiki o de cualquier técnica de energía o de sanación alternativa. No te tienes por qué desnudar, en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo voy a trabajar con una mujer que a lo mejor tiene un bloqueo en los pechos, en lugar de tocarle los pechos, que jamás haría algo así, el chakra del corazón sale por la espalda. Entonces coloco mis manos en la espalda y le doy el tratamiento desde la espalda hacia adelante, sin jamás invadir la zona de los pechos de una mujer. ¿Okay? En el caso del hombre, les suelo preguntar porque a los hombres no suele dar más igual. A la mujer ni le pregunto, directamente las manos en la espalda. Y cuando quiero trabajar en la zona genital de la vagina o del pene o de toda esa área, en lugar de tocar, pongo mis manos, no sé si se ve en la cámara, pongo mi mano a la altura de las rodillas y me aseguro que el cliente o el estudiante sienta mi mano para que sepa dónde está mi mano. Y siempre es una mano ahí y la otra tiene que estar en el hombro, en la cabeza. El cliente siempre tiene que saber dónde están tus dos manos para que no tenga ese miedo de, y me puso una mano aquí, ¿dónde me va a poner la otra? No, pues mira, una mano está aquí y la otra está en tu brazo. Entonces el estudiante se siente completamente tranquilo porque no te está invadiendo. Y no hay necesidad por ningún motivo de tocar directamente los genitales de una persona. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Tu cuerpo y tus genitales solo los toca a quien tú te des permiso. Y si te dicen, no, es que te tengo que tocar los genitales para desbloquearte, ¿me das permiso? Si tú no quieres, la respuesta es no. ¿Sabes qué? No. Busca otra manera de hacerlo o no lo hagas, pero no me tocas los genitales. Desnúdate para la terapia. No, no me voy a desnudar. Busco otra manera de hacer la terapia, o si no, me busco otro terapeuta, pero no me voy a desnudar. Y no, no tienes mi permiso para tocar mis genitales. Y no, no quiero tener sexo contigo. Punto. Así de claro tenemos que ser. Y tenemos que tomar nuestro poder. Y tanto hombres como mujeres de decir, ¿sabes qué? No. Pero para eso también necesitamos informar a las personas porque a veces el estudiante o el cliente no lo sabe y van a ver a un maestro que a lo mejor tiene una cierta fama, un cierto prestigio y el maestro le dice desnúdate o el maestro le dice te tengo que tocar los pechos y la persona pues dice bueno pues me lo está diciendo, es el especialista, pues voy a ceder. No, escúchenme bien, la respuesta es siempre no. Tus genitales solo los tocan a quien tú le des permiso y porque te apetece que esa persona te toque tus genitales, nadie más. ¿Okay? O un doctor cuando estamos hablando de un tema de salud, ¿no? Pero de ahí en fuera, no, no, no. O sea, yo como maestro tengo un montón de herramientas y de técnicas diferentes para tratar un mismo problema. Y cuando lo intento desde un punto de vista y no funciona, intento otro, intento otro, intento otro. Si tu maestro te dice que la única manera es desnudarte, tocarte tus genitales o tener sexo, te está mintiendo, te está engañando o es un maestro muy incompetente que no tiene otras herramientas. Entonces la respuesta siempre tiene que ser no. Ok. Shivagam, y nada más aquí apuntar algo que es muy, muy importante, y es que cualquiera que está en una posición de poder tiene esta facilidad de que el que está en una posición de menos poder quiera algo con él. Es normal, pero el que tiene la responsabilidad de decir no, porque probablemente muchos van a querer estar con él en toda esta tema de él es iluminado, él me va a subir mi energía, claro que quiero, ¿no? Pero la responsabilidad al final está en el maestro de saber que eso va a pasar y que a todos les podría decir que sí, ¿no? Exacto. Finalmente. Bueno, aquí quiero decirte una cosa. La responsabilidad de que nadie abuse de ti es tuya, es de cada uno de nosotros. ¿Okay?
Luego está la responsabilidad del maestro o de la maestra de jamás llegar hasta ese punto. Pero lo que yo hago es, yo no puedo darle clases a los maestros que tienen esos comportamientos porque no los conozco. Lo que yo sí puedo es entrenar a las personas para que tomen su poder, eso que hablábamos antes, para que tomen su poder al 100%, no pierdan nunca su centro. Y tú me puedes estar dando 50.000 argumentos para que yo tenga sexo contigo. ¿Y sabes cuál es mi respuesta? No. Y esa seguirá siendo mi respuesta. No me gustas, no quiero tener sexo contigo y por tanto no voy a tener sexo contigo. O entender que te gusta por otras razones, ¿no? Y entender y también saber, pues yo creo que sí, también, evidentemente hay una responsabilidad, desde luego, del alumno, del practicante, etcétera, pero el maestro está en una posición de Por poder. supuesto, sí, sí, sí. Por supuesto que el maestro en muchas ocasiones está en esa posición de poder, pero ahí es donde también viene la responsabilidad del maestro de hablar de estas cosas, de decirlo, de, hey, lo que estás sintiendo es simplemente porque yo soy el maestro y eso puede ser un sentimiento que no sea del todo, no honesto, sino del todo real, porque hay una parte de esa idolatría, ¿no? De ese, a lo mejor, verme de alguna forma superior. Pero ese no es un motivo para tener intimidad o sexualidad. Pero también tenemos que entender que los maestros espirituales también pueden tener sexo y está bien, es parte de la vida. Solamente no tienen que recurrir a ningún tipo de abuso de poder, de autoridad o de todo lo que hemos hablado y platicado, ¿no? Pero de ahí en fuera es normal que tengan sexo porque es parte de la vida y la mayoría pues lo tenemos, ¿no? Pero simplemente, por eso puse antes el caso del policía, ¿no? Un policía tiene un cierto poder y el policía tiene que saber cuándo ejercerlo y cuándo no. Pues lo mismo en el caso de los maestros espirituales. Jamás debemos aprovecharse de las personas, ni sexualmente, ni de ninguna de las otras maneras posibles. Jamás debemos de aprovecharnos de nadie. Y eso es lo que hace que para lograrlo tenemos que estar siempre en un estado de conciencia, de atención a nosotros mismos, de resolver nuestros juicios, nuestras limitaciones, nuestras pasiones sexuales, etcétera, etcétera. Y entonces no caemos en ese tipo de situaciones. Claro. Pues Shivagam, te agradezco muchísimo. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, ha sido muy, muy interesante. Y ojalá, y yo creo que sí, sea de mucha utilidad para que la gente reconozca por dónde de repente se está desviando la cosa, etcétera. Te agradezco muchísimo, Shivagam. ¿Dónde te pueden contactar para ir a alguna terapia, para algún retiro, etcétera? Bueno, primero que nada, muchas gracias también a ti, Marian, por este ratito. Espero también que ayude a abrir los ojos a muchas personas. Y pues cualquier persona que quiera buscarme o contactarme lo puede hacer a través de cualquier red social como Shivagam. Estoy en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En todas ellas estoy como Shivagam. Y luego pues en el correo info@shivagam.com o mi web shivagam.com. Ahí pues tienen todos los eventos. Ahora dentro de poco vamos a empezar un curso para superar la ansiedad y pues estamos haciendo más cursos que vamos a ir pues comentándoles ahí en las redes sociales, ¿no? Así que como Shivagam estoy por todos lados. Perfecto. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco otra vez muchísimo, Shivagam. Un gusto, como siempre, platicar contigo y ojalá platiquemos muy pronto de nuevo. Claro que sí, cuando quieras. Pues gracias también y sobre todo a ustedes por escucharnos y recorrer con nosotros el camino. Soy Mariana Estrada, búscanos en Facebook, donde has visto esta transmisión, en Camino Amarillo, en YouTube también en Camino Amarillo, donde les pido que se suscriban para acceder a todos estos nuevos videos más pequeños con lo mejor de Camino Amarillo, estas cápsulas con lo mejor de Camino Amarillo. Suscríbanse y denle like, como se dice. Y bueno, no me queda más que despedirme. Les recuerdo Twitter, @mariencamino7 y nuestra página web caminoamarillo.net, YouTube, Camino Amarillo igual que Facebook. Pues les agradezco de nueva cuenta y nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. Buenas noches.